Buenas noches, yo soy Carlos Castillo y esta es mi presentación sobre la práctica número 3 del Laboratorio de Físico-Química sobre equilibrio líquido-líquido en sistemas binarios con miscibilidad parcial. Ok, empezamos con los fundamentos teóricos. La formación de fases líquidas inmiscibles, que es cuando existe una mezcla líquida entre dos sustancias, las cuales sus moléculas presentan altas diferencias en su tamaño, forma o polaridad, además de presentar comportamientos desviados a la idealidad en cierto rango de composiciones, es capaz de formar dos fases en estado líquido que son fácilmente distinguibles entre sí, los cuales no se mezclan, y en la cual una fase es rica en un componente y pobre en el otro, y viceversa. Lo que quiere decir que tenemos podemos tener una fase rica en el componente A y pobre en el componente B, y la otra fase rica en el componente B y pobre en el componente A. La composición de las fases no depende de la composición global de la mezcla, sino únicamente depende de la temperatura y en mucho menor medida de la presión. Generalmente a medida de que la temperatura aumenta, la composición de cada una de estas fases se va haciendo cada vez más cercana hasta que se llega a un punto en el que se igualan, el cual es el punto crítico de miscibilidad. A temperaturas mayores a ese punto crítico se formará una única fase homogénea, en la cual será completamente miscible la mezcla líquida. Un modelo muy útil para predecir la formación de fases inmiscibles es el modelo no aleatorio de líquidos o no random to two liquids, por sus siglas en inglés. Es un modelo matemático que predice el coeficiente de actividad de una mezcla líquida a partir de su composición en sus fases líquidas correspondientes. Bien, aquí tenemos cómo varía el coeficiente de actividad respecto a la composición y a distintos parámetros, los cuales dependen de la sustancia de estudio y de la temperatura, como son tau y G. Y muy bien, aquí tenemos cómo estimar también el coeficiente de actividad para cada fase. Bien, aquí podemos ver la curva de comportamiento para la formación de fases invisibles. Y podemos ver que no todas las fases invisibles son iguales. Aquí vemos la más común, en la cual a medida de que aumenta la temperatura, ambas fases se van acercando hasta que se fusionan en una única fase. Pero ahí, puede ser una mezcla agua y alcohol isobutílico. Pero podemos también ver cómo la trietilamina es al contrario. Al estar a bajas temperaturas forma una única fase y a medida de que se aumenta la temperatura, ambas se crean dos fases invisibles y esas fases se van haciendo cada vez más pura entre una y la otra. Quiere decir, cada fase se va haciendo más rica en su propio componente y se va empobreciendo en el otro componente. Y podemos ver el caso más extraño, el cual es la nicotina disuelta en agua, la cual a bajas temperaturas presenta una única fase. A medida de que se calienta, forma fases inmiscibles en equilibrio, pero si se sigue calentando, se vuelve a fusionar en otro punto crítico de miscibilidad para volver a formar una solución homogénea. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Bien, los principales son comprender el objetivo de la miscibilidad parcial y su relación con las desviaciones de la idealidad para las soluciones líquidas utilizando el sistema butanol-agua como caso de estudio. Determinar experimentalmente la posición de equilibrio termodinámico a una serie de soluciones conjugadas a presión atmosférica y a temperatura dada. Estimar la posición del equilibrio termodinámico de una serie de soluciones conjugadas a presión atmosférica utilizando el modelo non-random to liquid y estudiar la aplicabilidad de este modelo para la descripción del equilibrio. Reacciones químicas. Para esta práctica no ocurrirán reacciones químicas, solamente cambios físicos. Las precauciones a tomar: el butanol es una sustancia tóxica a altas exposiciones, por lo tanto hay que evitar el inhalar en exceso sus vapores y también fuentes de flama, ya que es una sustancia inflamable. Para la obtención de los resultados debemos armar la curva de calibración con los datos tomados de índice de refracción y composición molar de butanol en cada fase. A partir de esa curva de calibración y los índices de refracción tomados en el laboratorio, podemos calcular la composición molar en cada fase para cada muestra y así comprobar la validez del modelo NRTL
comparando los resultados. Y así podemos en ese mismo momento validar si ese modelo es aplicable para este sistema o no. Muchas gracias, eso fue todo para esta presentación. Y listo.